Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, una vida de nuestro tiempo, por el historiador norteamericano Peter Gay. Dado que es un texto mucho más reciente que las obras completas del doctor Sigmund Freud, en cualquier traducción, les voy a mostrar en pantalla el archivo fotográfico Vida y obra de Sigmund Freud, o simplemente llamado Freud. Lo tengo al alcance de mi mano. A ver. Algunas fotografías y los datos los he sacado de aquí. Ajá, Sigmund Freud, directamente escrito por el nieto del doctor Freud, escrito y compartido por el nieto del doctor Freud, uno de mis tesoros bibliográficos. Uy, pero está enorme el libro. Si lo tuviera aquí conmigo me estorbaría mucho. Vamos ahorita a continuar y empezar el capítulo 3 de una biografía no oficial del doctor Sigmund Freud. Mm, Freud, una vida de nuestro tiempo, por el historiador norteamericano Peter Gay. Vamos a comenzar el capítulo número 3, llamado simplemente Psicoanálisis. Ajá. Dice Peter Gay, Freud utilizó por primera vez el decisivo término psicoanálisis en 1896 en francés y después en alemán. Nota número uno. Entre algunos apuntes de Marie Bonaparte, que Marie Bonaparte reunió para una biografía de Freud, se cuenta la siguiente anotación sin fecha escrita en francés. Madame Freud me informó que el diván analítico que Freud llevó consigo a Londres, wow, le fue regalado por una paciente agradecida. Madame, ¿qué dice? Ven, Benvenisti, aproximadamente en 1890. Oh, mira, su diván fue un regalo entonces, dice el texto, pero había estado avanzando hacia el psicoanálisis con su trabajo desde algún tiempo antes. Por cierto, el famoso diván analítico, regalo de una paciente agradecida, formaba parte del mobiliario de su consultorio cuando se mudó a la calle Vergas, número 19, en septiembre de 1891. Al principio había estado bajo la influencia de Breuer o Breuer, ajá, pero después pasó, como hemos visto, de la hipnosis a la cura catártica mediante la palabra y continuó adaptando gradualmente los métodos de Breuer hasta que a mediados de la década de 1890 se vio lanzado al psicoanálisis. Algunas de sus ideas más iconoclastas, es decir, destructoras de mitos, destructora de ideales, ajá, preenunciadas sin que se reconociera toda su importancia, databan de sus investigaciones y observaciones clínicas de principios de la década. Freud las elaboró, primero sin prisa y después de 1897 en adelante, a medida que su autoescrutinio producía resultados, apurando la marcha, esparciéndolas en un puñado de artículos publicados y y en sucesivas cartas a Fliess. Durante más de 3 décadas, Freud continuó corrigiendo y precisando su mapa mental, redefiniendo la técnica psicoanalítica, revisando sus teorías de las pulsiones, de la angustia y de la sexualidad femenina. Además, hizo una incursión en la historia del arte, la antropología especulativa, la psicología de la religión, la crítica de la cultura, pero en la época en que publicó La interpretación de los sueños, a fines de 1899, los principios del psicoanálisis ya estaban en su puesto, es decir, en su lugar, ¿vale? No en un supuesto, no en su espacio puesto. Ajá. Sus tres ensayos de teoría sobre, así está, tres ensayos sobre teoría sexual, digamos, es como fue traducido al inglés, me parece, que yo recuerde son en español tres ensayos de teoría sexual, pero vamos a continuar. Publicados en 1905, fueron el segundo texto cardinal que explicaba esos principios, pero el libro de los sueños fue el primero y Freud lo consideraba la clave de su obra. Palabras de Freud: la interpretación de los sueños es el camino real hacia el conocimiento de lo inconsciente en la vida mental.
dijo con énfasis. Nota número 2 frente a esta frase de Freud. Ay, no, no es una nota a pie de página, es hasta hacia el final del libro. Eh, Véase la interpretación de los sueños, página 608. Y hay una nota anterior, permítanme un segundito. Es al respecto de esta frase, de que Freud usa psicoanálisis primero en francés y luego en alemán. Véase, está en inglés, la herencia y la etiología de las neurosis. Ah, claro, un texto de Freud. Se los dejo en la descripción, ya para este momento lo tenemos estudiado en dos traducciones. Y también les dejo la interpretación de los sueños, herencia y etiología, donde Freud usa por primera vez la palabra psicoanálisis. Y en cuanto a interpretación de los sueños, todavía no la empezamos. Estamos ya cerca de empezarla en la traducción comparada, lo cual me da mucha alegría. Pero regresando al texto uy, principal, se me tapó la nariz por un momento. Es una mañana fría aquí en la Ciudad de México. Empieza me parece apartado, ajá, dentro de este tercer capítulo, que les recuerdo, esta biografía se caracteriza por tener capítulos muy largos. Estamos en el capítulo 3 y vamos ya en la página 134. Ajá. Es decir, al menos fueron 50 páginas por cada capítulo anterior. Pero bueno, no las vamos a leer todas en un solo video, que lo tengo pensado para durar una hora. Ajá. Dice Peter Gay, El secreto de los sueños. La interpretación de los sueños trata sobre algo más que los sueños. No estoy tan de acuerdo, pero bueno, vamos a continuar. Es una autobiografía a la vez sincera y digna, tan cautivadora por lo que omite como por lo que revela. Incluso en la primera edición, que es más breve que las siguientes, hay un inventario de las ideas psicoanalíticas fundamentales: el complejo de Edipo, el trabajo de represión, la lucha entre deseo y defensa, y un rico material proveniente de los historiales. Inicialmente proporciona nítidas viñetas del mundo médico vienés, en el que proliferan las rivalidades, mm, en el que proliferan las rivalidades y la búsqueda de un estatus, y de la sociedad austriaca, corroída por el antisemitismo al final de sus décadas liberales. Se abre con un exhaustivo informe bibliográfico acerca de los textos sobre el sueño, capítulo 1, y concluye en el difícil capítulo séptimo, con una amplia teoría de la mente, un capítulo genial, simplemente genial. En resumen, el género de la obra maestra de Freud es indefinible. Ciertamente, esto sí es verdad, pero su argumento es la lucidez misma. Sin embargo, Freud, un estilista escrupuloso, tenía reparos en cuanto a la forma de presentación. La interpretación de los sueños, confesó en el prefacio de su segunda edición, era, entre comillas, difícil de leer. Nota número 3. Véase igual la interpretación de los sueños y... No entiendo esto, se los muestro en pantalla. Mm, la nota número 3. Ajá. Esto es interpretación de los sueños. Ajá. En alemán. Acá está en inglés y luego en español. Pero mm, esto es lo que no entiendo. 9:30 y 25, no entiendo eso, pero bueno. De todos modos, se los muestro. Ah, no me equivoqué, me equivoqué. Mm, Miren, la nota número 3 aquí está. Es difícil de leer. Bueno, queridas, queridos, todo texto de Freud podríamos decir que es difícil de leer. Tiene sus detalles, tiene sus mm, texturas, digámoslo así, pero uno termina agarrando el gusto, uno termina encariñándose con el estilo de Freud.
muy diferente al de otros analistas o intentos de analistas. Ajá. Leer a Freud no es lo mismo que leer a Lacan. Leer a Lacan no es lo mismo que leer a Melanie Klein. Leer a Melanie Klein, por supuesto que no es lo mismo que leer a Freud. Ajá. Pero bueno, vamos a regresar a la presentación y yo continúo con el texto. Mm. Dice Peter Gay, sus evaluaciones vacilaban mientras trabajaba en el libro. Entre comillas, estoy absorto en el libro de los sueños, escribiéndolo fluidamente. Le comunicó a Fliss a principios de febrero de 1898 y unas semanas más tarde declaró que, entre comillas, el libro de los sueños, continúa Peter Gay, del que ya había escrito varios capítulos, dice Freud, está gestándose atractivamente. Nota número 5. 4 y 5 les comparto. Carta de Freud a Fliss del 9 de febrero de 1898 y la 5 es la carta de Freud a Fliss del 23 de febrero de 1898. Ok, queridas, queridos. Veo que Peter Gay sigue en su estilo de justamente, ¿no? Digo Freud, digo yo, digo Freud, digo yo, dice Freud, digo yo, digo así. Es difícil de leer, digamos, y de compartir la lectura de esta manera, pero tengo que encontrar alguna manera. Pero en mayo criticó el capítulo que Fliss leía en ese momento como estilísticamente todavía muy tosco y en algunas partes mal presentado, es decir, sin vigor, sin fuerza, sin espíritu. Ajá. Nota número 6, esas eran palabras de Freud. Carta de Freud a Fliss del 1 de mayo de 1898. Dice el texto. Sus recelos no desaparecieron al acercarse el momento de la publicación. El esfuerzo le estaba provocando, palabras de Freud, una gran zozobra, digamos, pena, angustia. Ajá. Y temía que el hecho resultaría perceptible en el libro, aunque el material de los sueños fuera en sí mismo inexpugnable. Estoy leyendo y quiero cortar las palabras de Fliss, digo de Fliss, de Peter Gay. Freud dice en septiembre de 1899, mientras leía las pruebas de imprenta, me parece, lo que me disgusta es el estilo, totalmente incapaz de hallar la expresión noble y simple. Cae en circunloquios graciosos, orientados a presentar imágenes. Me mordí la lengua, ¿no? Básicamente, Freud es que, mira, eh, podríamos decir, por un lado, Freud era súper crítico, pero también ahí tenía razón. Y no es una crítica, digamos, hacia el estilo, queridas, queridos. Yo mismo me vi reflejado en estos circunloquios, es decir, abordar lo mismo desde diferentes puntos de vista. Yo podría decir que esa es la esencia del psicoanálisis, pero mm, es también de la actividad científica y es a veces molesto porque justamente de una manera práctica, de una manera también ética, estética, ir del punto A al punto B es lo mejor. Sin embargo, justamente ir del punto A al punto B en una vida ante un deseo, en una realidad que no es nuestra, y a veces esa realidad es el lenguaje mismo, bueno, en una realidad que no es nuestra, complica las cosas, digámoslo así. Esto apuntando, estoy pensando, por ejemplo, en la psicoterapia, que se hizo después de la muerte de Freud. No estoy pensando en el psicoanálisis, que justamente el psicoanálisis busca abordar el fenómeno humano no desde la salud mental, esa se hizo real a partir de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, 1946 me parece, Freud muere en el 39. Después de que se crea la Organización Mundial de la Salud, se empiezan a publicar recomendaciones a los gobiernos y es ahí cuando nace como política de salud la salud mental. Es decir, todo esto
gracias a mi curso que les dejo en la descripción, curso gratuito, Historia de la Salud Mental, mm, puedo decir todo esto. Ajá. Pero justamente, y esto es hablando nada más de los, digamos, las dimensiones que funda el psicoanálisis sobre la dinámica humana. Ajá. No la psicoterapia que podríamos entender o conocer nosotros como, duele a decirlo, duele admitirlo, pero un conjunto de consejos o de consejeros, consejeras. Ajá. Pero voy a dejar hasta ahí mi comentario para continuar con el libro. Ajá. Dio desahogo a su desilusión con un chiste tomado del seminario satírico alemán Simplísimos, que él leía regularmente y del que disfrutaba. Palabras de Freud. Conversación entre dos camaradas militares. Camarada, te has comprometido con una novia sin duda encantadora, hermosa, ingeniosa y graciosa. Cuestión de gustos. A mí no me gusta. Esa es exactamente mi situación ahora. Es un chiste narrado por Freud y se lo narra seguramente a Fliess. Sí, carta de Freud a Fliess del 1 de septiembre de 1899. Perdón, del 11 de septiembre de 1899. Dice Peter Gay, aguijoneado por su fuerte sentido de la forma, por su apreciación de la belleza como una especie de perfección. Temía que las oraciones tortuosas de mi libro de los sueños, visqueando ante las ideas e inflándose con sus palabras oblicuas, hayan ofendido seriamente un ideal interior, que indicarán un dominio inadecuado del material. Todas esas palabras de Freud, excepto estas de que indicarán. Ok, ok. Es que no me gusta ese estilo de Peter Gay, pero pues tendremos que tolerarlo a veces. Yo creo que va hacia allá. La fantasía de Peter Gay me parece que al crear su libro, su biografía de Freud, era mezclarse, fundirse con Freud, ¿no? Por la forma de la exposición. No está estudiando Peter Gay a Freud, está buscando una cohesión, buscando ser Freud, ajá, con este estilo de escritura de que palabras de Freud, palabras mías, pero a veces son dos o tres palabras en toda una frase, lo cual es bastante difícil de leer. Pero bueno, dice Peter Gay, no estaba en absoluto sereno. Un enigmático lema tomado del libro séptimo de la Eneida de Virgilio, que eligió después de que Fliss vetara el sentimental, recogido en Goethe. El sentimental, no entiendo esa frase. Dice el texto, sugiere sutilmente que se sentía a la vez nervioso y dispuesto a encolerizarse, a enojarse. Ajá. Su propia interpretación del flectere sine superos, Aqueronta Movedo, es básicamente está a punto de hundirse y sin embargo se mueve. Ajá. Era bastante directa, era bastante directa. El verso resume precisamente la tesis fundamental de que los deseos rechazados por, entre comillas, la- las autoridades mentales superiores, dice Peter Gay, recurrían al, entre comillas, submundo mental, el inconsciente, cierra comillas, para lograr su meta, ¿no? Bueno. Nota número 3 y nota número 10. Ah, miren. Nota número 2. Esto está raro. Ah, esta frase latina, en latín. Flectere nisequeo superos. Aqueronta movedo quiere decir, si no puedo dominar los poderes superiores, moveré los infernales. Mm, ¿En serio? No me acuerdo. Yo pensé que decía otra cosa. Tal vez lo estoy confundiendo con otra frase en latín, pero esa es también una de las dificultades, y esta sí es atribuible no tanto a la dimensión científica del psicoanálisis, digamos las múltiples perspectivas que permite
de la figura humana, sino directamente al estilo de Freud. Hay veces que Freud, en un solo texto, o a veces en un solo párrafo, comienza en alemán, recurre al inglés, regresa al alemán, pasa al francés, luego en latín y finaliza con alemán. Y dices, ¿qué? No me hagas eso, Freud. Pero bueno, eso es, realmente son muy pocos los textos o los párrafos, pero hay veces que te quedas como, ¿qué quiere decir, doctor Freud? Ajá. Pero bueno. Dice el texto, esa era la nota número 2 sobre la frase latina. Y ahora sobre esta frase donde otra vez son palabras entre Freud y Peter Gay. Las autoridades mentales superiores recurrían al submundo mental del inconsciente para lograr su meta. Ajá. Freud, Peter Gay, Freud, Peter Gay. Ajá. Nota número 3. Cuando Freud le mencionó por primera vez esas palabras a Fliess en una carta a fines de 1896, comentó que quería emplearlas como lema del apartado sobre la formación de síntomas en un libro que estaba proyectando acerca de la psicología de la histeria. Véase carta de Freud a Fliess del 4 de diciembre de 1896. Ok. Mm, permítame un segundito. Oh, miren, les enseño esto. Miren, ahorita me fui las referencias bibliográficas están hasta el fondo del libro. Vean, no vamos a leer las 900 páginas porque el texto acaba más o menos como en las páginas 710 más o menos. Entonces ya llevamos un buen tramo, pero esto fue lo que me llamó la atención. El 3 nos manda aquí. Ajá, se los acabo de leer. Y el 10 nos manda hasta el final del libro. Ajá. Carta de Freud a Werner a Celis, no sé cómo pronunciarlo. 30 de enero de 1927. En la misma carta, Freud observó que no había tomado el lema directamente de Virgilio, sino de un libro del socialista alemán Ferdinand Lassalle. Ujú. Lo estoy latinizando. Tal vez se lea la sal o la salé. Vamos a continuar, queridas, queridos. Pero el tono truculento de esas palabras, pronunciadas por una Juno o Juno, enfurecida después de que las otras diosas del Olimpo frustraran sus deseos, sugiere algo más. Se adecúan al ánimo desafiante de Freud. Al leer las pruebas de imprenta en septiembre de 1899, le predijo a Fliess que se produciría un clamor ultrajado, entre comillas, y una verdadera tempestad de truenos, entre comillas, por el disparate, la tontería que había producido. Palabras de Freud. Entonces voy a tener realmente noticias de ellos. Nota número 11. Y me pregunto a quién se refería con ellos. Es una pregunta mía. Ajá. Nota número 11. Carta de Freud a Fliess del 6 de septiembre de 1899. Dice el texto. El libro de los sueños iba a dejar impasibles a los poderes superiores de Viena, los profesores carentes de imaginación que habían dicho que sus ideas eran un cuento de hadas, los burócratas mojigatos que no le otorgaban el título de profesor, se lo otorgaron después, pero para ese momento estaba muy enojado. Ajá. Con toda probabilidad, dice Peter Gay, no se convertirían a su modo de pensar. No importaba. Levantaría contra ellos a los poderes del infierno. Ese, queridas, queridos, es el espíritu del psicoanálisis. Y debo decirlo, queridas, queridos, es un espíritu científico
Queridas, queridos, cuando hice la historia de la salud mental, me encargué de poner un acento sobre la comunidad científica. Ajá, una comunidad que se adapta, pero al adaptarse deja a un lado el pensamiento crítico, deja a un lado los intereses por la verdad para perseguir el dinerito. Ajá. Pero, queridas, queridos, vamos a continuar. Ni modo, es la verdad, queridas, queridos. Entiendo la comunidad científica por no querer morirse de hambre, pero someterse y someter el método científico a los intereses de otros nos lleva a la humanidad justamente a fenómenos como los desarrollos nucleares, el desarrollo, digamos, de armas muy peligrosas, pero vamos a ver qué ocurre ahorita con la inteligencia artificial que seguramente ya me estará escuchando. Queridas, queridos, es la realidad, ¿no? Eh, Dice Peter Gay, por supuesto Peter Gay escribió mucho antes siquiera de Internet. Ajá. El mundo es, y nuestra vida es un momento muy interesante. El disgusto de Freud con su presentación estaba tan injustificado como su anticipación de que estallaría una tormenta de truenos. Es verdad, la humanidad es mucho más indiferente a sí misma. Como en muchos otros casos, Freud no era entonces un juez impecable de su propia obra. Es que, queridas, queridos, es también curioso la forma en la cual uno puede innovar, lo digo por experiencia, innovas sabiendo bien por qué, cómo, cuándo y dónde. Y otra cosa es que la tormenta no cae, al menos en un principio. Dice el texto. Desde luego, a la arquitectura de su libro de los sueños le faltaba cohesión, y el conjunto se vio inflado mediante material que el autor fue añadiendo edición tras edición. En los primeros 4 capítulos, Freud enuncia su teoría general de los sueños con paso vivo, deteniéndose solo en los sueños a modo de ejemplo y su interpretación. Pero de allí en adelante se vuelve más pausado y se permite el lujo de ser expansivo al detallar las diversas variedades de sueños, rastrearlos desde sus motivos inmediatos hasta sus orígenes en causas lejanas, es decir, en nuestro propio pasado. Esto lo agrego yo. Ajá. Dice Peter Gay. El capítulo sexto sobre el trabajo realizado por los sueños fue ampliado en ediciones posteriores hasta pasar a ser casi tan largo como los primeros 5 juntos. El capítulo final, el famoso capítulo séptimo, entre comillas, filosófico, es austero, altamente técnico, pero la solidez de la presentación y la elegancia de las pruebas no se vieron afectadas. Freud desplegó sagazmente sus tácticas estilísticas al servicio de su mensaje. Los ejemplos de de sueños presentan el argumento, la anticipación de objeciones desarma la crítica, y el tono coloquial, así como las alusiones literarias, aligeran la carga del lector. Citó con facilidad soberana a Sófocles y Shakespeare, Goethe y Heine, Mozart y Offenbach y las canciones populares. Según su propia metáfora maestra, la interpretación de los sueños no era un edificio, sino una excursión con guía. Palabras de Freud. Todo está dispuesto como la fantasía de un paseo. Al principio, el bosque oscuro de los autores científicos. Eso lo agrego yo. Que no ven los árboles. Desesperado, lleno de caminos equivocados. Después, una oculta y estrecha senda a través de la cual conduzco al lector mi sueño de modelo con sus peculiaridades, detalles, indiscreciones y chistes malos, y de pronto la cumbre, el panorama y la pregunta, por favor, ¿a dónde quiere ir usted ahora? Nota número 12. Véase, carta de Freud a Fliss,
del 6 de agosto de 1899. Continúa Peter Gay. A pesar de sus lamentaciones acerca de las, entre comillas, superficies ásperas del texto. Nota 13, pero continúo. De todas sus dudas, Freud invitaba a su audiencia a que confiaran en él como Cicerón. Nota número 13, a ver, véase interpretación de los sueños. Ok, versículo. Tomo número 4 de la Standard Edition. Ujú. Aquí realmente estas citas no me dejan muy satisfecho. No indican una página en particular, pero bueno. Me parece que esta descripción también la encuentran en la interpretación de los sueños Standard Edition o ediciones Amorortu en la introducción o en, en los prólogos, me parecen, a las distintas ediciones. Ajá. Dice el texto de Peter Gay. De manera adecuada, Freud inicia el libro con una provocadora muestra de confianza, entre comillas. En las siguientes páginas proporcionaré pruebas de que hay una técnica psicológica que permite la interpretación de los sueños y que con la aplicación de ese procedimiento, todo sueño se revela como una estructura psíquica significativa, es decir, con una importancia, con un significado, con un valor. Eso lo agrego yo, que puede insertarse en un punto concreto de las actividades mentales de la vida consciente. Nota número 14, interpretación de los sueños. Continúa el texto. Freud sostenía no solo que los sueños tienen significados abiertos a la interpretación, sino también que solo pueden interpretarse si se sigue su procedimiento. Advertía al lector que estaba a punto de lanzarse a un trabajo de gran envergadura. Freud subrayó esas pretensiones por examinar con paciente escrupulosidad los textos sobre los sueños, tratados filosóficos y monografías psicológicas, antiguos y modernos. En febrero de 1898, mientras entregaba a la desagradable tarea de estudiar los escritos de sus predecesores en el tema, uy, se ha trabado el mouse. Me parece que se le acabó la batería. No me deja moverme el mouse. Ah, ¿qué pasa? A ver, no, me parece que, a ver. mm, 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 Voy a dejar, es que no puedo hacer nada ahorita, maldición. A ver. Diantres. Apago, prendo el mouse. No, ya no está leyendo. Maldición. Voy a tener que interrumpir el video y, bueno, el video va a seguir grabando, pero lo voy a tener que editar porque, a ver, ahí está. Bueno, unos, una disculpa. En febrero de 1898, mientras se entregaba la desagradable tarea de estudiar los escritos de sus predecesores en el tema, se quejó con amargura en una carta a Fliss de aquel trabajo ineludible pero desalentador. Entre comillas, si yo tuviera también que leer la pequeña literatura ya existente me disgusta mucho. Pequeña es un sarcasmo, es bastante extensa. Ajá. Confeccionar su informe bibliográfico le pareció un castigo horrible, dice Freud. Nota 15 y nota 16. Véanse cartas de Freud a Fliess de 9 de febrero de 1898 y de 5 de diciembre de ese mismo año. Dice Peter Gay, y lo que es peor, con el correr de los meses descubrió que tenía que leer mucho más de lo que había imaginado. Todavía en agosto de 1899, con parte del libro ya en la imprenta, Freud seguía descontento. Bueno, queridas, queridos, neurótico, igual que su servidor. Pero reconocía que el capítulo introductorio actuaba como un escudo de todo el resto. No quería poner en manos de los sabios, entre comillas, escribió la palabra entre comillas burlonas, eh, un hacha para matar al pobre libro. Nota 17. Véase Carta de Freud a Fliess del 6 de agosto de 1899. ¡Qué emoción! Realmente, queridas, queridos, entiendo a Freud al haber publicado yo mi propio libro, eh, porque
uno nunca está satisfecho del todo con su propio trabajo. Siempre le encuentras detallitos y esto puede mejorar, esto puede mejorar, esto puede plantearse mejor, ser más claro. En fin, dice el texto, la caminata por el oscuro bosque de los autores anteriores, realizada en ese capítulo, servía para poner de manifiesto la pobreza esencial de las teorías ya existentes sobre los sueños. A cada tesis se quejaba Freud, ya se murió otra vez esta cosa. Se quejaba Freud, es posible encontrarle una contratesis. Tuvo palabras apreciativas para algunos investigadores. El autor alemán F.W. Hildebrandt había percibido la estructura del trabajo del sueño en su estudio, los sueños y su utilización en la vida, publicada en 1875. El archivista, etnógrafo e historiador de la magia francés, Alfred Maury, había realizado algunos brillantes experimentos sobre su propia producción de sueños e informó de ellos en el texto El dormir y los sueños de 1878. El prolijo pero imaginativo profesor de filosofía, Karl Albert Scherner, cuyo interés principal era la estética, había encontrado el significado de los símbolos y publicado sus hallazgos en una monografía de 1861. La vida de los sueños, bueno, perdón, la vida de los sueños se llamaba la monografía, ¿vale? Con agradecimiento, Freud manifiesta su reconocimiento a esos y otros pensadores que captaron una huella de la verdad, pero ninguno la poseía por completo. Era necesario empezar de nuevo. Es que, queridas, queridos, había y es, digamos, como al menos una ética psicoanalítica que se me transmitió en mi seminario. Ajá. Palabras citadas no de mí, sino de mis l- psicoanalistas formadores, ajá, mis maestros, digámoslo así. La verdad, no toda. Me parece que están parafraseando a Lacan. Pero, digamos, cada pensador, incluido yo, y aunque ustedes no lo quieran, también incluidos ustedes, podemos entrever y podemos notar y podemos hablar de partes de la verdad. Ajá. Déjenme ver, queridas, queridos, me preocupa que está fallando mi mouse. Ya ahorita puedo manipular el... Ah, miren, yo creí que podía avanzar todo el texto que yo quisiera, pero solo puedo avanzar el resto de la página. Permítame un segundo. Ahorita tengo apagado mi mouse, lo apagué, digamos, puedo prenderlo y puedo manipular. Yo creo que voy a pausar unos segundos mientras pongo a cargar unas pilas recargables porque en cualquier momento siento que me va a fallar el mouse, ¿vale? A ver, stop share. Permítanme un segundo, no lo van a notar ustedes. Simplemente voy a pausar la grabación. Listo, queridas, queridos, ya mis pilas recargables se están eh, llenando de energía para nosotros poder continuar y yo quería revisar. mm, Era necesario empezar de nuevo, pero quiero ver si, sí, ya veo una interrupción, una página más adelante. Yo creo que vamos a finalizar después de esa interrupción. Ajá. Dice Peter Gay. Por lo tanto, el segundo capítulo en el que Freud abordaba el método de la interpretación de los sueños se completaba con el análisis de un sueño modelo, el sueño de la inyección de Irma. Pero antes de que se sintiera listo para exponer su método, Freud anunciaba un tanto maliciosamente la afinidad de sus descubrimientos con las supersticiones populares. Es decir, fíjense, por un lado, Freud recorre todo el camino científico desde pensadores griegos, ahorita no lo
no lo recuerdo bien. Are- Aris- no es Aristóteles, era algo, no me acuerdo. Desde pensadores griegos hasta filósofos, científicos, médicos, gente que se dedicó a experimentar con sus propios sueños. Ajá. Em, pero después de ese trayecto del capítulo uno, que es yo creo que el más extenso de toda la interpretación de los sueños, Freud aterriza poco a poco en la, digámoslo así, en la mitología popular, ajá, en los dichos populares, en los refranes, en la sabiduría popular. Ajá. Dice el texto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, supersticiones populares, dice el texto, pero es que es justamente rescatar, digamos, como el hilo conductor que une desde la filosofía, las tradiciones, los cuentos, los dichos populares, la cultura en general y, por supuesto, el sujeto que sueña, hombres, mujeres, niños, adultos, ajá, todos. Es, digamos, como podemos identificar la línea de investigación freudiana, lo inconsciente. Dice el texto, después de todo, con la excepción del ilegible Scherner, ningún investigador moderno había considerado que los sueños merecieran una interpretación seria. Las interpretaciones quedaron reservadas a la, entre comillas, opinión lega, es decir, inculta. Ajá. Nota número 18 me parece. A ver, a ver, a ver. Interpretación de los sueños. Ok, aquí dice página 96. Ok, es el volumen cuarto. A ver, son mensajes, coincidía Freud, pero no los que esperaba el público lego. Su significado, mm, a ver, no, esperen, me salté. Opinión lega, entre comillas, a las masas ignorantes que de modo oscuro sentían que los sueños son mensajes legibles. Justamente. Son mensajes, pero no los que espera el público lego. Su significado no puede develarse con el método común de asignar cada detalle onírico, es decir, del sueño, una significación simbólica definida, única. Tampoco sirve leer el sueño como un criptograma que hay que decodificar por medio de una clave ingenua. Freud declara llanamente que, entre comillas, ambos procedimientos interpretativos populares, cierra comillas, son inútiles, al menos desde el punto de vista científico de investigador. Ajá. En lugar de ellos, recomendaba el método catártico de Breuer. Esto no estoy de acuerdo, pero vamos a ver. Tal como él lo elaboró y modificó en su propia práctica. El que sueña debe emplear la asociación libre. Pero es que, queridas, queridos, aquí hay un fallo directo de Peter Gay. Método catártico no es lo mismo que asociación libre. Ajá. Voy a continuar con el texto. Abandonando su acostumbrada crítica racional de los meandros mentales, es decir, de las producciones, de los desvaríos, entre comillas, de nuestras propias producciones psíquicas. Ajá. Para reconocer su sueño como lo que es, un síntoma. No estoy de acuerdo, pero bueno, ¿un síntoma de qué? Y hablando de síntoma, nos regresa a la lógica clínica. Pero bueno, si mal no recuerdo, de manera textual, la interpretación de los sueños propone el sueño como un producto, digámoslo así, enfermizo, pero digamos, de despojar a la palabra enfermedad de su carácter de mala. Al Freud señalar el sueño como un producto patológico enfermizo, quiere decir simplemente que nuestra mente, cuando soñamos, trabaja al revés, es decir, produce, mientras que nuestra mente, de manera típica, es receptora. Pero, dice el texto.
tomando cada elemento del sueño por separado, como en el antiguo método descodificador, de tal modo aprovechado con propósitos científicos y usándolo como punto de partida para la asociación libre, el que sueña o su analista finalmente descifraban su significado. Freud sostenía haber interpretado con esta técnica más de 1000 sueños propios y de sus analizados. El resultado fue una ley general, entre comillas. Los sueños son realizaciones de deseos. Nota número 19 nos va a remitir a la interpretación de los sueños, es correcto, página 104. Es lo que yo he llamado, queridas y queridos, la hipótesis fundacional. Y aquí lo traduce Peter Gay como los sueños son realizaciones de deseos. Eh, digamos, en la Standard Edition, ediciones Amorortu, los sueños son cumplimiento de deseos. ¿Ah? Eh, Cumplimiento, realización, podemos entender lo que al fin y al cabo los sueños tienen una lógica al respecto de nosotros mismos. Ajá. Estoy aquí tratando de aproximarme a esta realización, cumplimiento, simplemente abordajes lingüísticos. Ujú. Continúa el texto y vamos a finalizar con este párrafo. Esta formulación suscita de inmediato un interrogante, del que Freud se desembaraza en el más breve de los capítulos. La realización de deseos, ¿es la ley universal de los sueños o simplemente la lectura adecuada del sueño de la inyección de Irma? Freud presenta un variado catálogo de ejemplos e insiste en que esa ley es válida para todos los sueños, aunque pueda parecer lo contrario, incluso las pesadillas, pero de eso hablamos en otro momento. Cada excepción aparente a esta afirmación tajante, al ser examinada, se convertía a juicio de Freud en una prueba más. Cada una era la variación sutil de un tema único. Nota número 4 a pie de página. Nos dice Peter Gay. Solo en 1920, a una comunicación dirigida a un Congreso Internacional de Psicoanálisis, Freud hizo lugar a una excepción, la clase de los sueños traumáticos, sueños que recuerdan accidentes o traumas infantiles. E incluso estos resultaron no ser una excepción absoluta. Los sueños traumáticos también encajaban la teoría de la realización de deseos, en cuanto materializan el deseo de dominar el trauma por medio de su elaboración. Véase el texto, complemento a la doctrina de los sueños que les dejo en la descripción, complemento, doctrina. Ujú. Doctrona, no, doctrina. Queridas, queridos, vamos a finalizar por hoy. Nos quedamos en la página 138. Leímos bastante, de hecho. 138 o 122 del archivo. Ajá. Nos vemos, queridas, queridos, el domingo. Permítanme un segundo. Sé que estoy grabando, pero no les puse ahorita la presentación. Una disculpa por el mouse. No he estado. Es la primera vez que me representa un problema, pero lo he estado ocupando mucho el mouse. Nos vemos, queridas, queridos, en próximas lecturas y estudios. Bye.